Hemos hablado de que era la microcirculación. La microcirculación es cuando la arteria llega a un tamaño tan pequeño que ya la presión cardíaca no llega hasta allá, y es lo que se llama la microcirculación. La microcirculación está conformada entonces ¿por qué? Por la arteriola, por los capilares y por la vérula. ¿Sí? La microcirculación son arterias que tienen ese tamaño, vasos que son menores de 100 micras, un centímetro tiene, un milímetro tiene 1000 micras. O sea, usted ve la rayita esa de la regla, la rayita más chiquitica, entre una y otra hay 1000 micras. O sea, esos vasos sanguíneos tienen un tamaño de menos de 100 micras, o sea, no los van a ver está formado por capilares. Ya dijimos también, en una parte de la clase dijimos que los capilares no tienen ni capa muscular y tampoco tienen capa elástica, es solamente el endotelio y una capa por fuera fibrosa. Bien, la microcirculación conforma los llamados unidades microcirculatorias. Las unidades microcirculatorias son aquellas donde ocurre el intercambio entre la sangre y los tejidos. ¿Qué necesita el tejido? El tejido necesita oxígeno, necesita nutrientes, necesita calcio, minerales, sodio, y la forma de entregar la sangre esos nutrientes y ese oxígeno y retirar el CO2 es a través de los capilares. No puede de otra manera, porque los vasos sanguíneos con esa pared tan gruesa no pueden darle nada a los tejidos. Solamente pueden a través de los sistemas vasculares, de los nichos capilares o las camas capilares. Entonces, por eso que la unidad microcirculatoria es el lecho capilar. Y yo le pregunto del examen, ¿cuáles son los componentes de un lecho vascular o de la unidad microcirculatoria? La vértebra y capilar. La arteriola, los capilares y la vértebra. ¿Sí? Se llama lecho capilar o unidad microcirculatoria. Bien, este sistema de entrega de nutrientes y de agua de los capilares siguen a la ley de Franz-Stahl, que es lo que se llama la presión hidrostática versus la presión oncótica. Eso también lo vamos a ver en renal. Tenemos un capilar, el capilar no tiene la pared muy delgadita, ¿no? Pero se sale el líquido del plasma se sale, las proteínas no se salen. Muy grande. Muy grandes para salir. Entonces, aquí hay una presión. La presión, ¿cómo se llama la presión que ejerce las paredes para que la pared se mantenga abierta? Presión oncótica del capilar. La hidrostática es la que ejerce el plasma sobre las paredes. Exacto. Presión Y la oncótica del ejerce las proteínas para traer el agua que está fuera del capilar. Entonces la presión hidrostática es la del corazón, la que trae la sangre, que es la que estamos hablando en las láminas anteriores, que es la que mantiene el vaso abierto. Esa presión, cuando estamos hablando de filtraciones, le vamos a decir presión hidrostática, la presión que tiene el líquido. Y esa presión es hacia qué, hacia salirse, hacia afuera. O sea, yo tengo aquí agua y esta presión hidrostática va a hacer que el agua se salga. Pero que las proteínas, al no poderse salir, tienen una presión osmótica, porque aumenta la concentración. Ustedes saben que la concentración va de donde está menos concentrado hasta donde está más concentrado. Entonces, como la sangre está más concentrado que el líquido extracelular, entonces la presión osmótica es hacia adentro. Entonces, ¿quién gana? Exactamente, hay un equilibrio. ¿Quién gana? Dependiendo de la arteria o dependiendo del capilar. Por lo menos, en este caso, la presión oncótica es baja. ¿Por qué? Porque la sangre tiene mucho líquido. Entonces, en la entrada del capilar, la presión oncótica no es tan fuerte, pero es más la hidrostática. ¿Quién gana? La hidrostática. Quiere decir que el líquido se sale. Pero cuando ya se ha salido el líquido, ya la sangre se está devolviendo, ya queda pura proteína. Entonces, ¿qué pasa con la oncótica? Ha aumentado, porque la presión dentro del vaso sanguíneo, la presión oncótica ha aumentado, hay menos líquido. Entonces, la presión oncótica ahora es más fuerte que la hidrostática. Entonces, ya no permite la salida del líquido. Quiere decir que la salida del líquido es sobre todo más hacia la arteriola que hacia la vértebra. Hacia la vértebra ahí se filtra
aquí se absorbe. Se filtra y se absorbe o simplemente no se absorbe nada. Depende de la presión, de la diferencia de presión. Dependiendo del sistema, esta parte de la presión o se absorbe o simplemente no absorbe. ¿Qué más? Ok. Otra cosa que podemos encontrar en los lechos vasculares es los esfínteres. Los esfínteres controlan el flujo sanguíneo hacia el lecho vascular. ¿Qué pasa? Que si de pronto un sistema requiere oxígeno, es necesario que todos los capilares estén llenos de sangre proveyendo el oxígeno a ese sistema o a ese tejido. Como cuál, por ejemplo, un tejido que necesite de pronto mucho oxígeno. El corazón. Pero por ejemplo, un músculo en ejercicio, ¿verdad? Si hay un músculo en ejercicio, ese músculo va a requerir alta cantidad de oxígeno. Entonces, el nivel de oxígeno es uno de los factores que controlan la distribución de la sangre dentro del sistema del nicho vascular. Si el nicho vascular, por ejemplo, no hace falta tanta sangre, o el nicho se requiere la sangre en otro lado, ¿qué hacen los esfínteres? Cierran algunas puertas y la sangre no circula por aquí no circula sangre, sino que la sangre va directamente para la vena. La sangre se cierra, algunos lechos capilares se cierran y la sangre pasa directamente de la arteriola a la vérula, obviando todo el resto de capilares. Eso es lo que se llama las rutas preferenciales. ¿Está por aquí? No. Canal preferencial o ruta preferencial. Entonces, esto aquí está cerrándose aquí. Aquí se cierra, entonces la sangre viene así y no pasa por los capilares, sino que va directamente por capilares principales y se devuelve por la vérula y esto queda sin sangre. ¿Cuándo ocurre eso? Porque ustedes se quedan pálidos. Viene pálido, se pusieron blancos. ¿Qué pasó? Se cerraron todos esos canales y la piel se quedó sin circulación en algunas partes y al no haber circulación se pone blanca. Entonces, esto... Eso se cierra, por eso que dice el esfínter. Estos esfínteres son los que controlan los canales principales o canales preferenciales. Si el tejido requiere mucha sangre, se abren y entonces aumenta la cantidad de flujo sanguíneo hacia el lecho capilar. Si por el contrario no requiere tanta sangre o si la sangre se requiere en otro lado, los esfínteres se cierran para que haya menos flujo de sangre a ese lecho capilar y la sangre pase de la arteriola directo a la vérula y no irrigue tanto ese tejido. Eso es lo que se llama la hiperemia. La hiperemia es cuando se abren esos esfínteres y entonces el lecho capilar se llena de sangre. ¿Ya? Entonces ocurre una hiperemia. Hiperemia quiere decir que los lechos vasculares están todos, de ese tejido está lleno, todo lleno de sangre. Eso ocurre, por ejemplo, en la perra, en el momento del estro, hay una hiperemia de las paredes vaginales. Es tanta la hiperemia de las paredes vaginales que la sangre se filtra hacia el interior de la vagina y la perra bota un líquido sanguinolento por la vulva. No es que le vino la regla, sino que tiene hiperemia vaginal. ¿Qué es la hiperemia? La hiperemia es que se han abierto los esfínteres capilares de las paredes de la vagina. ¿Sí? Llega un momento que algunos capilares de esos se rompen, de tanta hiperemia se rompen y sale la sangre al espacio vaginal. Si el músculo tiene mioglobina, esa mioglobina se la da la misma sangre esa que se filtra por los capilares del músculo. La mioglobina está dentro de la célula muscular. Eso es parecido a la sangre. Sí, es lo mismo, tiene la capacidad de almacenar oxígeno. O sea, el músculo tiene su propia reserva de oxígeno a través de la mioglobina. Entonces, el glóbulo rojo con la hemoglobina lleva el oxígeno hasta el músculo usa el oxígeno que necesita para la energía en ese momento, pero guarda un poquito en la hemoglobina. ¿Qué más? Bueno, el oxímetro, que es lo que se ponía en el COVID aquí, bichito que mide oxígeno, mide la sangre de los capilares.
Entonces, al poner el oxígeno, el oxímetro en el dedito, la luz lo que medía es qué tanta perfusión tenían los capilares. Dependiendo del nivel de oxígeno, la cantidad de... Hay dos versiones, porque uno dice que es por la cantidad de capilares que están con sangre. Si los capilares tienen mucha sangre, quiere decir que hay suficiente oxígeno hasta para la piel. Entonces los capilares de la piel tienen sangre. Pero si hay poco oxígeno, la piel, el cuerpo le quita sangre a la piel para hacer los otros tejidos que requieren oxígeno y hay menos perfusión o menos sangre en los capilares y en la luz del verguito capta menos capilares llenos. Quiere decir que hay menos. Otro dice que por la hemoglobina, o sea que la luz afecta, la luz que emite el aparatico interacciona con la hemoglobina, mide cuántas hemoglobinas hay. No sé cuál de las dos será verdad porque no sé, me gusta más la primera. ¿Eso de la hiperemia es porque hay, se sale líquido o porque hay mucho líquido? No es por el líquido, es por la cantidad de sangre, por eso, que de está sangre. en el capilar. De sangre. Si los esfínteres están abiertos, todos los capilares están llenos de sangre. Si el esfínter está cerrado, la sangre no llega a esta parte, sino que circula directo de la arteriola a la vena. Pero esos capilares siempre tienen sangre. No necesariamente, eso depende, todo el tiempo, como te dije al principio, tu cuerpo está todo el tiempo en ese plano, cerrando y abriendo capilares. Si tú tienes calor, esos capilares se abren, porque la sangre tiene que estar en contacto con el aire para que se lleve el calor. Si tú tienes frío, más bien los capilares se cierran para que la sangre no pase a la piel y pierda calor. Entonces, por ahí va que si te emociona, si te pone rojo, que si te asusta, tal. Entonces, esos son cambios vasculares en los lechos vasculares, en los lechos capilares. O sea, los cambios de los lechos capilares lo que hacen es que aumentan o disminuyen la perfusión sanguínea. Perfusión es el flujo de sangre al cuerpo. El cerebro no almacena nada, todo tiene que hacerlo todo el tiempo. No almacena glucosa, no almacena oxígeno, no almacena nada. Entonces, los capilares cerebrales tienen una función diferente al resto del cuerpo. O sea, que le interesa ponga función de los capilares cerebrales. O sea, que no hay esfínter, todo el tiempo está directo. Sí, básicamente. Esto, o la apertura de los esfínteres, haciendo que en el tejido haya un aumento que es parte también de la inflamación, ¿no? La inflamación es color. Hiperemia. ¿Qué más? Estamos hablando, ya hemos hablado de todo esto, ¿verdad? Nos falta hablar de esto. El sistema de recolección era, bueno, el sistema de conexión, ya hablamos de las venas tienen válvulas, lo que hace que el sentido de la sangre siempre sea hacia el corazón, no se puede devolver. Si hay algo que obstaculiza una vena, la sangre sigue llegando a la vena, sigue llegando, y lo que hace la vena es que se dilata, pero no devuelve la sangre. ¿Qué es lo que ocurre con una varice? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay los parásitos del corazón que obstaculizan la vena cava y entonces le sigue llegando sangre a la vena cava y la vena cava no puede recibir sangre porque está lleno de parásitos, de gusanos de eso. Entonces, en la circulación venosa se llama una circulación retrógrada. ¿Por qué la circulación retrógrada? Porque se regresa hacia el corazón. Y la de la arteria le decíamos circulación anterógrada. Entonces, la venosa es la retrógrada, la sangre que va al corazón. La bomba cardíaca es muy poco el efecto que tiene. Ya dijimos que ya cuando llega capilar la presión del corazón ya casi es nula. Siempre pasa un poquito a la vena, pero ya es nula. Básicamente la bomba torácica es la que produce la succión o una presión negativa, que es la que hace que la sangre circule hacia el pecho. También con la respiración se produce entonces esa presión abdominal y es la que hace que la sangre circula hacia el corazón. O sea que la principal bomba que mueve la sangre en las venas es la presión intrapleural o intraabdominal y la presión muscular de los miembros, la bomba muscular esquelética. La contracción muscular es la que impulsa la sangre de los capilares hacia las venas y las venas hacia las venas más grandes y de ahí hacia la cava. Entonces, son tres, la bomba torácica y abdominal y la bomba muscular.
Y tenemos el sistema linfático. El sistema linfático es lo que queda de, si aquí viene un capilar, ¿verdad? Un capilar, este es el tejido, el capilar le suelta líquido al tejido, entonces ese líquido no se puede quedar ahí. Si el líquido se queda ahí, es lo que se llama edema. Ahí está la presión para devolverlo. Entonces no puede quedarse ahí. ¿Qué hace ese líquido? Para poderlo quitar de ahí, el líquido viene y se pasa a un linfático. O sea, aquí está el capilar, saca el tejido, el líquido hacia el tejido, del tejido pasa a un capilar linfático. Y el linfático se lleva el líquido, los capilares linfáticos, se lleva el líquido hacia los linfáticos, el linfático colector y luego los vasos linfáticos más grandes. Entonces, si el linfático no es capaz de reabsorber todo el líquido se acumula aquí y lo que se llama un edema. Aquí no hay proteínas hemostáticas. ¿Por qué no hay proteínas hemostáticas en el líquido, en el linfático? No hay proteínas hemostáticas porque esas no se salen del vaso sanguíneo. En el capilar no deja salir las proteínas, ¿no? Entonces, por eso esas proteínas en el linfático no hay esas proteínas. Y de ahí pasa que a un ganglio linfático se filtra y vuelve a la sangre. Los ganglios linfáticos son como los vigilantes del líquido. Estos vasos sanguíneos se van uniendo hasta formar un vaso linfático grande y llegan a la vena cava. Pero los linfáticos son agregados que están monitoreando esto. ¿Por qué? Porque si hay una bacteria o un virus, las bacterias generalmente no se van hacia el capilar, sino que se van hacia el linfático. Entonces empieza la bacteria empiezan a circular por el linfático. Y entonces hay unos glóbulos, ganglios linfáticos que están monitoreando qué pasa por ahí. Aparte que en los tejidos están las células estas, las dendríticas, que son las que presentan los antígenos. Los linfáticos son muy importantes en la absorción digestiva. Prácticamente toda la digestión la digestión grasa va a través del linfático. ¿Cuánta linfa se produce? De 2 a 4 litros por día. Los linfáticos pueden tener algunos linfocitos, porque los linfocitos sí atraviesan la pared. El glóbulo blanco, que costó como una cosa casi como una... El glóbulo blanco se va metiendo así entre las células y sale al tejido. Y ese glóbulo blanco se queda por aquí un rato y después se va por el linfático y se devuelve a la sangre. Pero si hay una infección aquí, los glóbulos blancos aquí se quedan matando bacterias y después el glóbulo blanco se muere y aquí se forma ¿La qué? la pus. La clasificación de los linfáticos hay iniciales y recolectores. Entonces, los iniciales se parecen a los capilares, no tienen válvulas, no tienen músculo liso, no tienen pared, es una pared muy sencilla. Son los que están ubicados en el músculo esquelético y en el intestino y su movimiento es a través de la bomba muscular. Los recolectores son más grandes, ya aparecen venas. En este caso sí tienen válvulas, como aparecen venas, sí tienen válvulas. Sí tienen una pared de músculo liso y tienen movimientos propios que no tienen las arterias, pero los linfáticos sí tienen movimientos propios, tienen peristalsis. El propio linfático se va moviendo y va empujando la linfa. Entonces, aquí depende de la bomba muscular, pero ya los recolectores sí tienen su movimiento peristáltico, van comprimiéndose y van empujando la linfa ellos mismos, como un intestino. Eso se llama movimiento peristáltico, como el intestino, ¿no? Vamos a ver en el intestino. Salud.